Bueno, lo prometido es deuda. Hoy vamos a hablar sobre la ilustración. Más o menos mediados del siglo XVIII, mediados del siglo XIX, más o menos. Bueno, se va a desarrollar en Europa, particularmente en Francia. Si el Renacimiento había traído un florecimiento del uso de la razón y del análisis del mundo material, el análisis de la naturaleza a través de la razón. Bueno, si podemos analizar a través de la razón cómo funciona la naturaleza material, digamos, también quiere decir que podemos analizar a través de la razón cómo funciona el mundo humano, las relaciones humanas. Entonces, esto va a ser, digamos, la ilustración y se va a ver retroalimentada de los descubrimientos científicos. O sea, las ideas que son utilizadas para el estudio de la naturaleza van a tratar un poco adaptarse y a ser utilizadas para estudiar a su vez, tratar de analizar de manera científica las relaciones humanas, el mundo humano. Entonces, por ejemplo, se va a tener una visión mecanicista. Una de las características es que se tiene una visión mecanicista de la naturaleza. ¿Qué es esto? Antes se veía como una cuestión mágica la naturaleza, donde había espíritus, ¿no? Cosas inexplicables que movían y que hacían que las cosas sucedieran. Ahora no, a partir del Renacimiento, la naturaleza es vista como una especie de máquina, no máquina perfecta que puede ser medida, estudiada, comprendida, incluso a la larga hasta mejorada, ¿no? Lo cual va empoderando a través de este conocimiento el hombre se va, ya habíamos mencionado, empoderando cada vez más y va haciéndolo consciente o va haciéndolo sentir una importancia, ¿no? Que juega un papel fundamental al ser capaz de entender cómo funciona esta máquina, a través de la cual marcha el mundo. Entonces, hay una visión pues mecanicista de la naturaleza, hay reglas y esto se quiere trasladar y usar para también el mundo humano. Debe de haber ciertas reglas, tiene que haber una lógica en las relaciones humanas, hay que descubrir cuáles son. La razón y la duda metódica. Entonces, si hay todo tiene que ser explicado entonces en las relaciones humanas. Ya las supersticiones son desdeñadas e incluso en algunos casos la religión llega a ser desdeñada. Entonces ya no va a bastar, por ejemplo, decir que el rey tiene que mandar y va a hacer lo que le pega a su gana nada más porque por inspiración divina. Tiene que explicarse de manera racional la posición privilegiada y debe de justificarse sus acciones este, en función de la existencia y de los derechos. Empieza a hablarse de que todos los seres humanos, Dios se interesa por todos, y a todos son hijos de Dios y todos merecen merecen una vida digna. Y entonces, ¿cuál es la función? ¿Por qué tiene que haber? Eso no quiere decir que no tenga que haber alguien que mande, pero ¿cuál es la función de ese? ¿Por qué? Cómo debe de organizarse la vida humana? Y entonces los privilegios sociales tienen que justificarse, son cuestionados y bueno, van a terminar
a la larga van a terminar siendo justificando las revoluciones, lo que más adelante vamos a hablar sobre lo que van a terminar siendo las revoluciones burguesas básicas en el proceso de construcción de los estados nacionales. Decimos que estamos viendo cómo es una estructura, el mundo es una estructura compuesta de por lo menos tres grandes elementos que son lo económico, lo político y lo ideológico. Entonces estamos viendo cómo toda la estructura está modificándose. En lo económico estamos viendo cómo pasamos del feudalismo al capitalismo. En lo ideológico estamos viendo los profundas cambios ideológicos que se están dando en el seno mismo de las creencias religiosas. Y todo esto también se va a ver reflejado en los cambios, en profundos cambios políticos que en el largo plazo van a terminar pasando de los reinos atomizados que dejó la caída del Imperio Romano a la construcción de los estados nacionales modernos como los conocemos en la actualidad. Entonces, entre estos antecedentes, pues empieza a cuestionarse, ¿no? En ese proceso vamos a tener las revoluciones burguesas, lo vamos a ver más adelante, y como antecedente ideológico de las revoluciones burguesas, pues por supuesto están las ideas de la ilustración que empiezan a cuestionar la función de los privilegios sociales y el poder del rey. Otra característica de los ilustrados es que son optimistas, creen que hay un progreso, que se ve reforzado por estos nuevos adelantos en los conocimientos científicos, empiezan a reflejarse en mejores condiciones de vida. Hay más salud, en general se mejoran la forma de vestir, la forma de vivir, ¿no? En muchos aspectos de la vida se ven mejorados gracias a los nuevos conocimientos científicos. Entonces la población empieza a crecer de manera exponencial, lo cual en esa época todavía es verdaderamente es fructífero, es bueno porque significa mayor producción, mayor mano de obra, mayor auge económico. Entonces empieza a verse un avance muy marcado en las condiciones de vida, y empieza a creerse que la historia es una especie de flecha que va caminando hacia adelante siempre y hacia mejor, ¿no? Esta idea va a prevalecer hasta que vienen las guerras mundiales, ¿no? Que es en donde se descubre en donde empiezan en donde fuertemente, ¿no? En estos paisajes apocalípticos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en que esta idea del optimismo y del progreso empieza es cuestionada, y se ve que no todo está avanzando hacia bien. Pero por lo pronto en esta primera etapa el espíritu ilustrado es optimista y cree que el ser humano está constantemente mejorando, avanzando hacia lo mejor, ¿no? Hay optimismo también en la creencia de que el hombre nace bueno, que el hombre es naturalmente bueno, y partiendo de esta premisa piensan que la educación es una forma de ayudar a los niños y a los jóvenes a alcanzar el potencial. Entonces hay una gran fe en la educación se vuelve algo muy importante. Si el hombre es naturalmente bueno, una sociedad regida por la razón solo puede llevar al bien universal. Entonces hay una gran fe, optimismo en el uso de la razón y en el estudio, ¿no? Y si lo sumamos a la idea de que se está progresando constantemente, como una flecha en la cual el ser humano cada vez se va acercando a una especie de paraíso en la tierra, no guiado por la luz de la razón.
Entonces, muy optimistas. Ahora, hay una moral laica. Ya mencionaba anteriormente esto. Ahora, hay una moral universal y humanista que ya no se va a basar nada más la moral en los dogmas de la iglesia, sino que se va a basar en la razón, ¿no? Hay derechos naturales, en el libre pensamiento. No es que se vaya a oponer o a estar en contra de lo que diga la religión, pero sí es independiente de ella. Hay que tenerle amor al prójimo, hay que tenerle amor al hombre, pero una cosa es tenerle amor al prójimo porque Dios lo dice y otra cosa es tenerle amor al hombre porque, porque es un hombre y le tiene respeto y merece por ese simple hecho ser amado o respetado. Entonces empieza a ver aquí una línea entre la moral religiosa y la moral laica, ¿no? Muy importante en la construcción de los estados nacionales. Se fomenta el deísmo. ¿Qué es esto? Que van a creer en Dios, pero no tanto ya en las religiones. ¿Ok? La palabra de Dios es el universo y la naturaleza. O sea que ahora para acercarte a Dios hay que se refuerza esta idea de que Dios está en el mundo que nos rodea, en su creación. Y no todo está dicho sobre él, no todo, no lo vamos a conocer solamente a través de lo que digan las escrituras. Eso es parcial. Se conoce a Dios en su creación, en la naturaleza, en el universo. Ahí se manifiesta a Dios y por lo tanto todos podemos acercarnos de diferentes maneras y perspectivas a Él. Y se usa, por eso puedes usar tu razón, tu raciocinio para acercarte a Dios y no nada más esperar a sentarte a que te digan y te hablen y te adoctrinen sobre Dios. Y bueno, por supuesto que es casi pecado hablar de la ilustración y no mencionar a los tres grandes representantes, ¿no?, de ella. Voltaire, que pues lo que más se recuerda ideológicamente sobre él fue cómo defendía el derecho a la libertad de pensamiento. Insistió en la manera especial que debería de permitírsele al hombre seguir sus propias opiniones con respecto a la religión y a practicar sus creencias de acuerdo a sus inclinaciones, con sus inclinaciones personales. Montesquieu, que propuso la forma de gobierno ideal ampliando el criterio de Locke respecto al tema, postula la necesidad de tres poderes: el legislativo o parlamento, el ejecutivo, que correspondería al monarca, y el judicial, ¿no? Y Rousseau, ¿no?, que es el que hablaba de los derechos naturales que deben de ser respetados y salvaguardados. Tiene la idea de que cuando se formaron las sociedades empezaron a surgir las desigualdades y esto fue lo que provocó que el ser humano perdiera su bondad innata. Bueno, muy importante por último con respecto a la ilustración, es muy importante entender la trascendencia de la enciclopedia. La enciclopedia pues es un poquito de difícil entender la trascendencia para nosotros que vivimos en la época de la información, pero difícil y no, porque es un poco lo mismo. Me explico. La enciclopedia es la primera vez que se imprime un montón por supuesto están los artículos de los ilustrados, las nuevas ideas de los ilustrados, pero no nada más esto lo que se imprime, lo que se difunde de manera por cierto clandestina, escrito y difundido de manera clandestina, ¿no?, en la enciclopedia. No nada más son los escritos e ideas de los ilustrados.
En la enciclopedia también se van a difundir por primera vez mucho conocimiento que antes permanecía reservado para ciertos grupos sociales. Por ejemplo, si tú querías ser zapatero en el antiguo régimen, en la Edad Media, en el antiguo régimen, tú tenías que empezar siendo el chalán del maestro zapatero, o sea, el correveidile. Si le caías bien, poco a poco te iba a empezar a enseñar cómo se hacían los zapatos, tal vez, o te iba a dejar agarrar un martillo, ¿no? O lo que fuera, y a lo mejor si le caías todavía más bien te iba a terminar enseñando a hacer los zapatos. Imagínense que en la enciclopedia viniera explicado cómo hacer zapatos y que cualquier persona que la leyera con atención pudiera acceder a esa información. Es una revolución del conocimiento, de la difusión del conocimiento tremenda la que implica la enciclopedia. Y bueno, a pesar de que fue escrita en la clandestinidad, de que fue distribuida en la clandestinidad, de que fue leída en la clandestinidad, a pesar de que la mayor parte de la población en aquella época no sabía leer, aunque eso curiosamente a veces generaba más morbo y hacía que los pocos que sabían leer, le leían a los que no, ¿no? Y de alguna u otra manera terminaba difundiéndose la información. A pesar de todas esas trabas, digamos, tuvo un impacto muy, muy, muy grande como difusor de información. Obviamente que pues no tendría punto de comparación a las redes sociales en la actualidad. Sin embargo, de cierta manera fue revolucionario, así como han sido revolucionarias las redes sociales en la actualidad. De alguna manera la enciclopedia tuvo su grado de revolucionario como difusor de las ideas en su época. Entonces, por supuesto que es muy importante y debe de ser mencionada. Su propósito fue reunir y difundir en prosa clara y accesible los frutos del conocimiento y del saber acumulados hasta entonces bajo la crítica y tamiz de la razón. Contiene 72,000 artículos de más de 140 colaboradores. Bueno. Ok. A partir del un poco hasta aquí son algunos de los rasgos de la modernidad, de los primeros cambios que se dieron a nivel ideológico. Vuelvo a mencionar, estamos viendo un proceso, un cambio, una evolución en toda la estructura de la vida de la humanidad, que va de la Edad Media hacia la modernidad, y es en 3 niveles: en el económico, en el político y en el ideológico. En el económico, pues es el paso del feudalismo al capitalismo. En el ideológico es lo que acabamos de mencionar, que son pues el Renacimiento y la Ilustración. Y lo que vamos a empezar a ver a partir del siguiente video es en el aspecto político, los cambios que se dan en el aspecto político, que es el proceso de formación, cómo pasamos de los reinos atomizados a la creación de los estados-nación modernos. Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente video.